En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar nuestra lección número 31. Vamos a hacerlo tomando el himno de la consagración de niños. Vamos a confiarle a la Virgen ya no solo esta lección, sino las tres últimas que nos quedan. Una semana más, ya entramos este domingo en la novena de la Inmaculada. Vamos a confiarle a ella este camino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora, no hay nada que temer. Vence al demonio, al mundo y a la carne. Guerra, guerra contra Lucifer. Vence al demonio, al mundo y a la carne. Guerra, guerra contra Lucifer. La Virgen María protege la inocencia con su gran clemencia. Vence al tentador, para que al cielo vayamos cantando. Gloria, gloria a Cristo Redentor. Para que al cielo vayamos cantando. Gloria, gloria a Cristo Redentor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar como texto para esta lección, con la que nos introducimos en la lección número 31, del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58. Evangelio según San Juan del 6 del 51 al 58. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ustedes han visto hoy al recibir la hojita con la cual hacemos nuestra lección y con la que nos introducimos en esta 31ª lección. Ya estamos en las tres últimas del conocimiento de Jesucristo y llegamos a la lección en la que vamos a pedirle al Señor que nos introduzca en el misterio de la Eucaristía. Hay una unidad y una relación tan íntima entre la Santísima Virgen y la Eucaristía y la Santísima Virgen, que cuanto nosotros hoy, pidiéndole al Señor la gracia, cuanto Él nos quiera introducir en esta lección, será para tocar el corazón de lo que es la devoción mariana.
Si uno tendría que hacer una síntesis, ¿qué es el devoto de la Virgen? ¿Quién es? ¿Qué le caracteriza? ¿Cuál es ese acto que lo define? ¿Cuál es su definición? Podríamos decir todas estas cosas, ¿no? Y nosotros sabemos que el acto mariano propiamente, ese que a nosotros nos hace participar de cuanto hemos venido aprendiendo, rezando, contemplando, es el amén de la comunión. San Luis María Griñón de Montfort señala como un momento, ustedes si han leído el Tratado de la Verdadera Devoción, que les animo a que no lleguen al 8 sin haberlo leído. San Luis María Griñón de Montfort dice que un momento mariano, así, del más importante, es la acción de gracia de la Eucaristía. San Luis María Griñón de Montfort propone en el libro del Tratado la preparación a la comunión, pedir a la Virgen que me prepare para recibirlo a Jesús. Luego que sea María el que lo reciba y que luego María me ayude a adorarlo en mí. El antes, el durante y el después. Pero la Iglesia celebra la Eucaristía también, y particularmente la comunión en la Eucaristía, el amén de la comunión, como también una continuación de la encarnación. Quien dice amén a la comunión y está dispuesto a las consecuencias de ese amén, imita a María, como en ningún otro acto de voluntad. Si es que en verdad estamos dispuestos a las consecuencias de la Eucaristía, de la comunión eucarística, que es lo que vamos a intentar orar con esta lección. Es tan rica la tradición de la Iglesia en su enseñanza sobre la Eucaristía, pero no es mi intención hacer eso, simplemente al final les pongo del Catecismo los frutos de la comunión. Pero sumergirnos en la Sagrada Escritura a través de la puerta o de la veta de la Eucaristía, de pronto, como yo les pongo en la práctica al final, de pronto descubrimos que cada texto que abro es una veta nueva para más textos y para más. Vamos a tratar de sacar provecho de esta lección y sumergirnos en el misterio de la Eucaristía, que es el corazón de la devoción mariana. No puede haber un devoto mariano que no sea un devoto eucarístico. No puede decirse mariano que no es eucarístico, como no puede decirse eucarístico el que no es mariano. Porque la carne, el cuerpo que Cristo ofrece en la cruz, la carne que ofrece como alimento en la Eucaristía es la que toma de la Virgen. Carne inmaculada, entregada a la muerte. Tomada de la Virgen, entregada en el altar de la cruz. Por lo tanto, la Eucaristía es ese misterio que más nos lleva a la Virgen. Podemos decir muchas cosas de María. Nada dice más de María que la misma Eucaristía. Porque allí está el fruto bendito de su vientre dado como alimento. El amén es nuestra participación en el mismo amén de María que permitió el amén de Cristo, de hacerse carne y redimirnos. Y entonces se reedita en mi vida eso mismo. Dios que encuentra mi libertad para que yo pueda cooperar con Él en la obra de la restauración del hombre. 4 puntos, como todos, igualmente van a ver como el cuarto es bien largo. El primero, misterio de Cristo. ¿Qué es decir misterio? ¿Y qué es decir misterio de Cristo? Cuando nosotros decimos vamos a contemplar los misterios de Cristo, vamos a contemplar los misterios del Santo Rosario, ténganlo muy presente. Esto que voy a decir ahora, que está allí expresado brevemente en el primer punto. El Catecismo va a decir que toda la vida de Cristo es misterio. Nosotros solemos asociar la palabra misterio con lo oscuro, con lo inexplicable. Aquí no es así. Cuando hablamos del misterio de Cristo no es una realidad oscura, sino en todo caso una sobremedida, un exceso de luz para nuestra pobre capacidad de conocer por la inteligencia y de aprender por la voluntad de amar. Es oscuro a mis ojos el destello más grande de la luz
que supera la capacidad de mi mirar. Entonces, cuando hablamos del misterio de Cristo, hablamos de la luz que contiene su realidad. Cuando decimos vamos a contemplar un misterio del rosario, ¿qué decimos? Vamos a dejar que la luz, que ese misterio, que esa realidad contiene, se irradie en mí. Por eso la Iglesia asocia la palabra misterio a la palabra sacramento. Cristo es misterio, Cristo es sacramento, Cristo es lo visible de lo invisible. Aquello que el Padre quería revelar, lo dio a conocer por la encarnación del Verbo. Entonces Cristo contiene una luz que busca irradiarse en nosotros, por eso lo contemplamos, por eso lo guardamos, por eso lo escuchamos. Por eso su realidad, esa invisible, la que estaba escondida desde siempre en Dios, se hizo visible por la encarnación. Eso es un sacramento. El sacramento es una realidad invisible que se hace visible y eficaz a nuestro favor. La Iglesia es como un gran sacramento. Es una realidad visible de una realidad invisible que actúa y trabaja en ella. Y todo lo visible sirve a lo invisible. Como el Verbo encarnado, su carne, su cuerpo, la que asume su persona divina, es un instrumento, un sacramento de cuanto quiere revelar. Por eso cuando hablamos de misterio de Cristo, es lo mismo que decir el sacramento de Cristo. Lo que ves dice algo que es mucho más infinito, que es lo que no ves, pero que Dios te lo está dando. ¿Qué ves? Pan en la Eucaristía, el misterio de Cristo eucarístico. Pero detrás de ese misterio está la gloria de la Trinidad. Misterio de fe decimos en cada misa. Este es el misterio de la fe. ¿Qué decimos? Esta es la oscuridad de la fe. No, esta es la luz de la fe. Esa que a nuestros ojos es más grande que nuestra pobre capacidad. Por eso, cuando ustedes escuchen a decir a Jesús, yo soy el pan vivo, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, ¿qué está diciendo? Que Él es el revelador del nombre de Dios, porque yo soy es de Éxodo 3:14, es el nombre de Dios. Yo soy el revelador de Dios. Nadie ha visto al Padre sino aquel a quien el Padre envió. Usted tiene las citas allí. El Hijo es el que revela al Padre. Entonces, cuando nos acercamos al misterio de la fe, a la Eucaristía, ya no es Jesús diciéndose, sino entregándose. A Dios le conoce quien dice amén. Porque el modo de conocer a Dios no se da por la inteligencia, que es superada por la luz sobrenatural que contiene Cristo mismo, sino aquel que está dispuesto a entrar en la comunión íntima con Él y decir amén. Amén. A Él y a lo que Él contiene, y a lo que Él trae, y a lo que Él revela, y a las consecuencias de ser uno con Él. Por eso el primer punto es el misterio de Cristo. Cuando Él dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, yo soy el revelador del nombre de Dios, yo soy el revelador del Padre. El que me encuentra, encuentra al Padre, como le dice a Jesús en un momento a Felipe, Felipe, el que me ha visto al Padre. Por eso acercarnos a Cristo es acercarnos a ese abismo de sabiduría y de luz. Por eso no hay acto más alto de la voluntad humana que la comunión eucarística. Y para eso nos prepara la consagración, porque es renovación de promesas bautismales. Y fuimos consagrados, ungidos en el bautismo para la Eucaristía. ¿Por qué fuimos ungidos por el Espíritu Santo en la confirmación? Para la Eucaristía. Ese es el acto que define nuestra existencia. Ustedes van a ver después en la práctica, o allí al final, donde yo les pongo esto. La Eucaristía es la forma de la vida cristiana. Primer punto, misterio de Cristo. Ya no digas más, o no pienses más que hablar de misterios, hablar de oscuridad, sino de luz. Y cuando digas, voy a contemplar los misterios del Santo Rosario, sepas lo que estás diciendo. Me estoy exponiendo a la luz que contiene esa realidad para que se imprima en mi alma. Por eso podemos contemplar cuantas veces queramos los misterios de gozo, de luz, de dolor y de gloria, porque es una luz tan grande que no alcanzará la vida toda para que esa luz se vaya imprimiendo en mí. Hay algo más de su misterio que se abre a mis ojos.
Pan vivo bajado del cielo, segundo punto. En contraposición al maná, que también bajó del cielo, que Dios le regaló al pueblo de Israel, Jesús se presenta como el pan vivo que vivifica. ¿En contraposición a qué? Al maná que el pueblo de Israel comió en el desierto, pero igualmente murieron. Y ese pan es la carne del Hijo. Esta palabra, carne, hemos de tomarla tal cual. El pan era ese alimento que le dio Dios en el desierto. La carne hace referencia al cordero que se come. El sacrificio cruento de la cruz, como el sacrificio cruento, aunque fuera solo un símbolo del cordero pascual en el Antiguo Testamento, era para comer. No había sacrificio sino para comer. ¿Por qué? Porque el sacrificio es un entrar en intimidad con Dios. Pero se come a Dios. Qué duro sonó para aquellos que le escuchaban. De hecho que allí aparece el versículo 60, el 52 y el 60. Les escandaliza, les es duro este lenguaje, como le es duro al hombre de hoy. ¿Cuántos cristianos prescinden de la Eucaristía? Dicen, yo me arreglo con Dios, yo no necesito la misa, yo no necesito ir a la iglesia para contactarme con Dios. Somos los hombres los que terminamos queriendo decirle a Dios cómo Él debería tratarnos. Entonces, como que Dios no debería mandarme a comer la Eucaristía cada domingo. Los cristianos llegamos a subestimar el valor de la Eucaristía, cuando Jesús es muy claro. El pan vivo bajado del cielo y que da vida. El que no lo come no tiene vida. Fue muy duro para el oído de aquellos que le escuchaban por primera vez decir esto. El punto primero de la lección 30, cuando hablamos de la Pascua, les va a ayudar, si ustedes lo hicieron bien, para comprender esto. Escandaliza lo que el Señor dice. Pero aquella carne de Jesús que Él ofrece como comida es la que ofrece en el altar de la cruz. Allí es donde Dios se está revelando. Aquello que nunca nadie había visto se revela en Cristo que se ofrece. Entonces es Cristo dando vida, dando el Espíritu Santo. En el altar de la cruz Jesús está exhalando el Espíritu Santo. La carne del Hijo del Hombre es nuestro acceso al Padre. Quienes fueron contemporáneos a Juan Evangelista, que escribe este Evangelio, como escribe el Apocalipsis, negaban esto también. Ya había quienes negaban la realidad de la carne. Las primeras herejías tenían que ver con esto. El gnosticismo, la no necesidad de la carne, los que negaban a Cristo en la carne, lo que escandaliza al demonio, lo que escandaliza a los hombres mundanos, los que escandalizan a aquellos que intelectualizan la fe o simplemente no están dispuestos a abrazar la crudeza y la realidad de un convite, de una comida que te mete en el misterio de Dios, frente al cual no te permite ser indiferente. Dice San Pablo, quien come indignamente esto, come su condenación. Tercer punto, comer de su carne. Les pongo 3 versículos donde aparece su carne, aparece la realidad de masticar, triturar con los dientes. La palabra que usa Jesús, el concepto que usa es este, está en griego allí, trogo. El que come, el que mastica, el que tritura, el que no lo hace, ese no tiene vida. Aparece con crudeza la realidad material de la comida. Comulgar es entrar en esa intimidad, como recién lo decíamos. Por eso comerlo tiene una diferencia con el alimento corporal. Si yo como pan, hago del pan mi sustancia, lo transformo en mí. Como una fruta, transformo la fruta en mi sustancia, la fruta se hace de mi propia sustancia. En cambio, comulgar en la Eucaristía
Cristo me hace de su sustancia, me diviniza, me hace más de su condición. Allí tienen algunas citas que les pueden ayudar. Nos hace vivir de su vida, permanecer en Él para tener y dar vida, en los frutos que maduran por esa comunión, comer de su carne. Escandaliza, porque también si yo como y Cristo me hace de su raza, me diviniza más, eso es lo que exige que para la comunión yo aspire a una vida más pura. ¿Por qué? El que está en pecado mortal no puede comulgar, porque contradice con su vida lo que está queriendo recibir. El amén de la comunión se contradice con el pecado mortal. Por eso con el pecado mortal no he de comulgar. Nunca hemos de decir, estoy en pecado mortal, comulgo y después me confieso. No, nunca. En pecado mortal yo no puedo, porque contradigo con mi vida lo que digo con mis labios en el amén. Por eso aquellas realidades de pecado, de las que en este camino de preparación hemos tenido que resolver y definir en nuestra vida, algunos han tenido que tomar decisiones, tal vez algunos no se han animado todavía a salir de situaciones de pecado. Es por esto, porque debíamos prepararnos para el amén. ¿Cómo le voy a decir amén con mis labios si mi corazón no está dispuesto a desatar el yugo del pecado? Pero qué consolador es saber que el Señor cree que puedo hacerlo. Porque ahí está el secreto, no está en mi fuerza, sino en su gracia. Si Él me lo ofrece, es porque Él se fía de mí. Pero ¿qué voy a hacer después, Padre? Siga estando en los brazos de Dios. Dios no va a abandonar el camino que usted tome. Si sale del pecado, Dios no lo va a abandonar. Dios nunca lo va a abandonar. Soy yo el que lo abandona cuando peco. Pero si cuando quiero volver, temo lo que suceda después, porque tengo que abandonar una vida de pecado, un modo de vida que no me hacía vivir en su gracia, he de seguir fiándome de Él. Si este paso lo doy porque Él me lo ofrece. Nosotros no nos creeríamos capaces de tanto. Dios nos cree capaces de esto y por eso nos quiere para sí y nos quiere hacer santos. Cuarto punto, permanezcan en mí. Aquí en el texto que acabamos de escuchar aparece esta expresión cuando Jesús habla en el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esta mutua presencia. El que come y bebe permanece en él y él en mí. Por eso aquí les traigo la referencia no es propiamente una parábola, ¿sí? Le puse una parábola, pero es una alegoría en realidad de la vid, los sarmientos y el viñador. Juan 15, del 1 al 11. Este punto va a estar ordenado en esos 11 versículos. Yo entiendo que esta lección va a ser muy larga. No necesitan buscar todos los textos que yo les doy. Les basta uno solo. O quedarse solo con el evangelio que les ofrezco. Después de oír la lección, o la lección que estamos dando ahora, la lección, quedarse con aquello que les resuena en el corazón. Pero este capítulo 15 de San Juan merece una lección extra, pero qué lindo es poderlo rezar a la luz del texto de la Eucaristía, porque Juan no pone la institución de la Eucaristía en su Evangelio, y en su lugar pone el lavatorio de los pies en el capítulo 13, pero anticipa en el capítulo 6 el discurso del pan de vida. Y en el capítulo 15, en el corazón de la última cena, en su largo discurso Jesús expresa esta alegoría. ¿Qué es la del capítulo 15? Permanezcan en mí. Él lo va a decir en el versículo 4 del capítulo 15. Allí Jesús había anticipado en la última cena, en el signo del pan y el vino, lo que sucedería en la cruz. La realidad se anticipaba, la realidad se sacramentaba.
Él acababa de instituir la Eucaristía y le está diciendo a ellos: yo soy la vid y ustedes los sarmientos, permanezcan en mí. Él estaba siendo llevado como uva al lagar. Él iba a ser exprimido hasta la última gota de agua, hasta la última gota de sangre, hasta el último acto de libertad. En Jesús exhalaría la vida para el mundo. No había acto de libertad en la persona divina de Cristo, encarnado. No había un acto libre que no fuera una donación de su persona. Ese es el amén de la Eucaristía. La Eucaristía de Jesús es su propia ofrenda. La Eucaristía de Jesús es: tomen y coman, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. No que se entregó, que se entrega. Esta es mi sangre que se derrama, no que se derramó. Es un sacrificio perpetuo. Lo decíamos en la lección anterior, recuerden, ¿sí? Es un sacrificio perpetuo. Se está derramando su sangre, se está entregando su cuerpo. Le llaman los padres de la Iglesia vendimia divina. Nadie me quita la vida, la entrega. Bueno, en ese contexto él está diciendo la alegoría de Juan 15. La sangre, la bebida que él ofrece es su sangre que brota hasta la última gota en la cruz y es derramada allí. Dejada y ofrecida a los apóstoles y a la posteridad como bebida de salvación. Es lo que en cada misa nosotros bebemos, es lo que en cada misa comemos. Entonces, esta alegoría que nos introduce en el misterio de su Pascua es también la ocasión en la que Jesús le recomienda a los discípulos que le sean fieles a su palabra. Le verían a Jesús traicionado por ellos mismos, pero también por su pueblo, detenido, crucificado y muerto al final. Y no les debía escandalizar, aunque se escandalizaron, pero Jesús se los avisó. Y así como Jesús, también ellos debían aprender, ellos y los discípulos de todos los siglos, nosotros también, aprender a ser fieles para dar frutos. Te exprimirán. La Eucaristía interpelará tu vida. La renovación de mi consagración a Jesús por María me interpela. No lo hago por moda, no lo hago por gusto, no lo hago simplemente porque es lindo portar una medalla. No. Tiene que ver con este discípulo que escucha al Maestro, que con María quiere participar con su amén de esta obra. Entonces, permanecer, persistir en su amor, aun cuando apareciera toda la locura y, entre comillas, irracionalidad de la cruz. Pablo lo va a decir en su carta. La alegría llegaría. La alegría llegaba al mundo. ¿Recuerdan cuando hicimos la lección de Juan 2, de las bodas de Caná? La alegría del vino abundante. Aquí, en el último versículo también, del capítulo 15, ¿no es cierto? La alegría vendría al mundo, pero tenía un precio. La obediencia filial al Padre. ¿Quieres ser feliz? Sé fiel al Padre. No hay otro camino. La obediencia filial, la obediencia como hijos a los planes de Dios, esa es la condición. Que no se haga mi voluntad sino la suya. Para permanecer en la vid, como sarmientos vivos, se ha de estar dispuesto a la obediencia al Padre, aun cuando la obediencia le significa a uno
la locura de la cruz, la locura de la incomprensión de los hombres, el desprecio y el rechazo. El lagar donde el vino, donde la uva da hasta lo último de su jugo para que fermente el vino. La vid verdadera que es Jesús es frente a aquellas vides que dan frutos amargos. Tienen allí la cita. A Cristo debíamos ser injertados como gajos para tener vida en Él. La iglesia es ese árbol que prolonga en la historia esa presencia de la vid que da vida. Por el bautismo fuimos injertados a la iglesia. Y en ella podemos dar verdaderos frutos de salvación, contrarios al fruto de muerte que comieron nuestros primeros padres en Génesis. Tenemos donde comer el fruto que da vida, que es el bendito fruto del vientre de María. Por eso hay un fruto que Jesús espera de nosotros. Y en ese fruto está en juego su gloria. Usted tiene también las citas allá, ¿no es cierto? Espera que nuestro fruto sea abundante y en ese fruto se manifieste su gloria. ¿Y cuál es ese fruto? Y aquí es donde está el corazón de la devoción mariana. Y si no basta el amén, bueno, pero el amén ha de ratificarse. ¿Dónde está la madurez de un discípulo? ¿Dónde está la madurez de un consagrado? ¿Dónde está la madurez de un bautizado? ¿Cuál es el acto que corresponde al amén de la comunión? El amor, la caridad, la que no se excusa. En todo caso excusa al otro, pero a sí mismo no. ¿Cuál es el fruto que Jesús espera de sus sarmientos? Los frutos de amor. Ya lo hemos dicho en algún momento de esta consagración. Por esta imagen los padres de la Iglesia dicen que podemos ser madres de Cristo. Por eso decimos una prolongación de la encarnación. Por la fe lo concibo en mi corazón. Por la caridad lo doy a luz. No he de abortar a Cristo, he de darlo a luz por las obras de amor. Pero aquí también viene, y se los puse allí como una idea, ¿no? Es aquí donde nosotros a veces podemos comprender por qué muchos hombres de nuestro tiempo abandonaron a Dios. Y podemos decir, en realidad, no sabemos si abandonaron a Dios, al verdadero, o al Dios que muchos de nosotros le hemos mostrado tan tibio o mediocremente, con incoherencias e infidelidades. ¿Cuántos se han alejado de Dios sin haberlo conocido nunca? Simplemente se alejaron de aquellos que decían conocer a Dios o hablar de Él. ¿Cuántos cristianos sin haber conocido nunca su fe? Sin haber profundizado su catequesis, sin haber tenido una interioridad con el Señor que le permitiera identificarse con Él. ¿Cuántos en este camino de la consagración de pronto descubren muchas cosas que antes no habían conocido? Por eso el amén de la Eucaristía y su acto que lo ratifica, que es el amor, es la síntesis de la espiritualidad mariana. Eres devoto si la caridad te distingue. El amén de la Eucaristía es lo que te prepara para el acto de amor. ¿Y qué es el acto de amor? Dale a Dios lo que te pide. Es hacer su voluntad. Ese acto de amor cotidiano de las fidelidades pequeñas, cotidianas. O a veces, martirio. Pero hay sarmientos que se cortan y se tiran y se queman. Esto también. En el capítulo 6 de San Juan, en el versículo que yo les decía allí, 60, aparece aquellos que dicen, qué duro que es tu lenguaje, Señor, ¿quién te puede escuchar? Y va a decir después que algunos de allí se alejaron. En el capítulo 6 dice al final, y algunos se alejaron.
en el versículo 66, y algunos se alejaron. No soportaron la exigencia del amor. Hay sarmientos que se cortan y se tiran y se queman. Hay quienes ya conocieron a Dios, ya fueron injertados en la vida, sin embargo no dieron fruto. Cristianos tibios, mediocres. Y esa es la razón por la cual hemos invitado a renovar las promesas bautismales, y porque nos sabemos frágiles vivirlas en María, con María, por María y para María. Vivirlas con ella, en ella, por ella y para ella. Porque en ella lo viviremos mejor, en Cristo, con Cristo, para Cristo y por Cristo. Porque el hágase de María va unido al hágase de Jesús. El amén de la Eucaristía es la ofrenda de Cristo para que yo lo coma. Y mi amén es participar de su ofrenda y dejarme divinizar por Él. ¿Qué fueron perdiendo? Y esto para que nos sirva para nuestra vida espiritual. ¿Qué fueron perdiendo esos sarmientos que al final terminan siendo cortados y tirados? Esos cristianos que terminan siendo tibios, mediocres, consideran una exageración amar como Cristo manda amar. Exageran o consideran que es una exageración la radicalidad en el seguimiento de Cristo. Como si decir amén a la comunión eucarística no significaría vivir santamente el matrimonio, la vida consagrada, la vida laical, renunciando a lo que el mundo ofrece como regla propia. Les van a decir que ustedes son exagerados, que viven con excesiva radicalidad el llamado del Evangelio. ¿Quiénes lo dicen? Muchas veces sarmientos que se van secando. Pierden la vista. Yo lo describo con los 5 sentidos. Podía servirles. La mirada sobrenatural de las cosas. Poco les importa la salvación de los hermanos. Van perdiendo la capacidad de oír y distinguir la voz de Dios entre muchas voces de este mundo. Les suena exagerada las voces que provienen del Evangelio. No quieren saber lo que el Maestro enseña. No tienen tiempo para escucharlo. Tercero, van perdiendo el olfato para el perfume que exhala el cuerpo del resucitado. Repelen a la iglesia. Entre comillas, se escandalizan de los pecados de los hijos de Dios, como excusándose detrás de ellos de los propios. Ya no lo quieren reconocer vivo en la iglesia. No creen necesitar de ella, ya el resucitado no está en su comunidad. Y buscan servir a otros señores, se acomodan al mundo. Pierden el gusto por lo sobrenatural, por lo espiritual, por la cruz. Quieren un cristianismo sin exigencia, un cristianismo light, un cristianismo acomodado, del confort. La medida es lo carnal, lo que me gusta, lo que tengo ganas. Y le va ofreciendo un poder atractivo o de atracción muy grande los sabores del mundo. Caerle bien a los demás, el gusto por las riquezas y el bien aparecer. El no caerle mal a nadie, no pasar por cristiano delante de nadie, por hacerse la señal de la cruz con devoción, ir a misa, confesarse y predicar. Y olvida su condición de hijo de Dios y olvida el cielo. Se avergüenza más de los hombres que delante de Dios. Y pierde la capacidad de tocar al otro, aprendiendo a acercarse sin usarlo, o poseerlo o manipularlo, olvidando aquella enseñanza de Jesús el buen samaritano, de aquel que es capaz de detener su historia, su vida, todo por atender a un hermano y encima pagar de más con exageración. Ya perdió esa capacidad, ya considera que tienen razones quienes le dijeron tantas veces: deja de perder el tiempo con los pobres, con los drogadictos, con los que viven mal, con la predicación de la misión, con la catequesis. Deja, no te pagan por eso. ¿Qué te importa a vos lo demás? Que vivan como quieran, deja que los pobres vivan como quieran, si ellos quieren vivir así. El sarmiento va perdiendo la capacidad de tocar. Ya no se quiere hacer cargo de la vida de los demás.
Le dan asco las llagas de los heridos, las llagas del corazón del otro. Ya no quiere escuchar al que sufre. No está dispuesto a detener su vida para ser un paño del llanto del hermano. Ya no está dispuesto a demorarse, está apurado por hacer lo que le gusta. Ya no está dispuesto a perder para ganar el cielo. No está dispuesto a seguir la lógica de Jesús, que se despojó de su gloria para inclinarse sobre el hombre. Y para esto, para si nosotros estamos en esa situación, el Padre poda. Nos pone a prueba para sacar más fruto de nosotros. Estate atento a lo que Dios te pida, porque la prueba de Dios es la posibilidad que tienes de dar lo que no darías si Él no te lo pone, si Él no te lo pide. Si la uva no es exprimida, no da todo su jugo. Le permite la prueba a los hijos dar todo lo que llevan consigo. Él saca así de su viña el vino sabroso de las buenas obras, marcadas por la obediencia a su santísima voluntad. Miren, sino que son los mártires. De ellos Dios pudo extraer realmente un vino sabroso. El mundo le diría, son unos onzos. Una niña, María Goretti, a los 12, 13 años, por defender su pureza, dejó que la mataran, pues onza. Y sin embargo nosotros, 100 años después, celebramos su martirio, su triunfo. Ese aroma del vino, del amor, por aquel que lo mataba, que la mataba. La conocemos así a María Goretti. La viña de la iglesia da estos frutos, la maravilla que es la iglesia. En ella el Padre sigue podando, los está podando a ustedes en este camino de preparación. Déjense podar por Jesucristo, déjense podar por el Padre. Renunciar a esos hábitos que todavía no nos hemos decidido a renunciar. Aceptar las circunstancias en las que Dios hoy me permite vivir y no renegar de ellas. Descubrir en ellas la oportunidad que me da Dios de que su gracia triunfe. Separados de mí nada pueden. Había dicho, permanezcan en mi amor. Con una condición, como yo permanezco en mi Padre. Separado de mí nada pueden, como Él tampoco lo puede hacer separado de su Padre. Esta sentencia, separado de mí nada pueden hacer, marca un momento culminante en la vida de los apóstoles, de los suyos. Miren, vendrá el escándalo. El mundo te va a rechazar. A vos que sos consagrado, ¿qué te vas a consagrar? En tu casa no te van a entender todos. Van a decir, ya está otra vez con estas cosas. No te defiendas. No necesitas hacer apología. Tu causa déjasela al Señor. Él la va a defender. No te defiendas. Aun cuando parezca que pierdas y por eso te humillan o te dejen, no te defiendas. Consejo, no se defienda. Defienda al otro, pero a sí mismo no. Nuestras causas tienen su defensor, que es Cristo. Y el abogado que Él me puso, que es el Espíritu Santo. El Espíritu vendrá a decir en mí las palabras que Él quiere que yo diga o hacer lo que Él quiere que yo haga, no como a mí me gusta. ¿Cuánto me gustaría triunfar siempre en las discusiones? ¿Cómo me gustaría que siempre me aprueben y me aplaudan? ¿No? Ni a Jesús le hicieron eso. Él les advierte, separado de mí no podrán. Él les hablaba de partida y retorno, me iría y volvería, había dicho Jesús. Tristezas y alegría, me voy y estarán tristes, pero volveré y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar, de amor y de odio. Yo los amo, ámense mutuamente, pero el mundo me ha odiado a mí, los va a odiar a ustedes. Qué lenguaje fuerte allí en la última cena, ¿no? Pero grábense esto, nada sin Él, nada. Lo dice Él, nada sin mí, nada. ¿Y de qué manera se permanece en Él? Volvemos al capítulo 6 de San Juan. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él. Y aquí está la síntesis de la lección. La Eucaristía. Allí se permanece en Cristo. Y en Él con el Padre. Y allí está María. María anima tu sí,
alienta tu sí, acompaña tu sí, como acompañó el de Jesús. Cuando comulgas, es María la que lo recibe en tu corazón como lo recibió la primera vez. Se prolonga en nuestra vida la encarnación del Verbo, que ahora nos diviniza, nos transustancia, digamos, también nos hace más de su sustancia, sin dejarnos de ser personas humanas. Pero podríamos decir que su gracia nos va divinizando más. El misterio, la Eucaristía, misterio que aquella noche se abría, el de la Eucaristía, era el nuevo universo para los suyos. Aquello que estaba aconteciendo en la última cena, que aquí lo describíamos en Juan 15, 1 al 11, que estaba en el discurso del pan de vida de Juan 6, el misterio que se abría aquella noche era el nuevo universo para los suyos, que no lo comprendieron allí sino hasta que vino el Espíritu Santo. Pero es el universo nuestro, el universo de relaciones nuestro. Recuerdan que lo decíamos al comienzo, es el de la gracia. María nos establece en el universo nuevo de relaciones con Dios. Cuando ella dice que sí, en la Anunciación, ¿qué permitió? Que la libertad humana tuviera un nuevo modo de relación con Dios, que Dios hubiera querido nuevamente depender de la libertad humana para realizar su obra. Se la confió la primera vez a Adán y Eva, se la confía nuevamente a María para que una mujer y en ella su hijo, un hombre, el Verbo encarnado, restauraran lo que una mujer y un hombre habían deshecho. Este universo de relaciones del hombre con Dios, de Dios con el hombre, del hombre entre sí, es a lo que la Virgen sirve. La Eucaristía es participar de ese universo nuevo. El que come este pan y beba esta sangre, de este vino, tendrá vida eterna. La gloria del Padre y la salvación de los hombres era todo lo que debían buscar a partir de ahora. ¿Qué sentido tenía la vida de los apóstoles? Buscar la gloria de Dios y la salvación de sus hermanos. Es lo que va a suceder en Pentecostés. ¿Qué comenzaron a hacer? A estar dispuestos al martirio. Esa es la consecuencia de la Eucaristía. Vamos a tomar ahora la práctica, si ustedes se fijan allí. Es muy especial esta práctica. Allí me sincero, si quieren decirlo así. Es particularmente extensa esta lección, ¿no es cierto? Esto para hacerlo hasta enero, ¿no es cierto? Por ahí más o menos. Pero bueno, ustedes tenganme paciencia, son las 3 últimas. Ya les quedan 2 nomás. Ya pasamos un poquito esta, ustedes tendrán que hacerla nomás. Pero esta particularmente es extensa. Pero a la vez, no extensa porque escribí más. Y eso que podría haber escrito más. Les digo que realmente tuve que achicarla después. Pero extensa por profunda. Porque cada vez que entraba en un texto se abría en otro. Dije, no vamos a terminar nunca. Pero es así, Dios siempre es más, ¿no? Llena de vetas nuevas cada vez que nos sumerge en un texto y otro y otro. Eso es la Eucaristía. No acabas nunca. Y abriste un texto y otro y otro. Entonces, ¿cuál es la práctica? Permite el asombro que el Espíritu Santo quiere llevarte, al que el Espíritu Santo quiere llevarte ante el misterio de nuestra fe, que es la Santa Misa, la Eucaristía. Empieza a asombrarte. Empieza a considerar más tu celebración eucarística. ¿Cómo la estás celebrando? ¿Cómo la vives? ¿Cómo la preparas? No llegues a horario. Llega antes. No te apures en irte. Deja que todos se vayan si quieren. Quédate a hacer acción de gracias. Prepara la misa desde la mañana cuando sabes que a la tarde vas a ir. Desde la noche anterior si sabes que vas a ir a la mañana. Empieza a hacer comuniones espirituales que hagan que tu corazón tenga deseos de recibir a Cristo. No estés haciendo cosas hasta el último instante, uno está haciendo cosas, pero cosas que te pueden distraer mucho. Uno hace cosas antes de la misa, obviamente, o porque está en el trabajo, está en su casa, pero de tal manera procurar custodiar el alma para que esa horita antes de ayuno. ¿Qué significa el ayuno de la misa? El ayuno de la comunión no es simplemente porque voy a ingerir a Dios. Esa es una de las razones. Pero la razón más importante de la hora de ayuno previa
es porque hay una preparación inmediata, como está la remota a la comunión. Durante el día está la preparación remota, pero una hora antes de la misa está la preparación inmediata. Es la disposición interior para la comunión. No es porque voy a comer algo. El ayuno no es solo de la comida, sino de aquellas cosas que, atendiéndolas, me pueden distraer de lo que voy a hacer. Por eso he de procurar llegar a tiempo. Celebrar y participar de la Eucaristía. Participar no necesariamente hacer algo, es interiormente participar del sentido de lo que se está realizando. Participar, ser parte del sacrificio, por lo tanto ser parte de lo que se entrega. Cuando el sacerdote dice, tomen y coman, este es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, ¿de quién lo está diciendo? No solo de Cristo cabeza, sino de Cristo cabeza y sus miembros. Yo también con Cristo estoy diciendo, tomen y coman, este es mi cuerpo, si yo soy Cristo por el bautismo. Participar de la misa es entrar en ese sentido del sacrificio y por lo tanto el deseo de ser comido, de servir a los demás con ello. Y así, yo acá esto no lo puse, vieron que ya me alargué de nuevo, ¿no es cierto? Saqué muchas cosas, pero vieron cuántas consecuencias que podemos sacar para asombrarnos. ¿Cómo no aprender lo que en la misa se celebra? ¿Cómo hemos de hacer la misa de cualquier manera, no? Punto 2. Asiste a la misa cuantos días puedas a partir de ahora y hasta el día de tu consagración. Si puedes todos los días, mejor. Atiende a estas palabras para cuando vayas a celebrar, las que están ahí en cursiva. Y ten siempre presente que la Eucaristía es la forma de la vida cristiana. ¿Qué quiere decir? Que lo que la Eucaristía actualiza es lo que debería conformar, darle forma a tu vida. Un barro, cuando uno lo moldea, adquiere una forma. Lo que la Eucaristía es, se constituye en forma de la vida cristiana. Por eso decíamos que el corazón de la devoción mariana está en esta lección. Este es el meollo de toda la consagración. Por eso es un poquito más largo, me tomo el atrevimiento. La Eucaristía, para nosotros, es el corazón de la devoción mariana. Y para la devoción eucarística, la devoción mariana es esencial. Porque no hay amén de Cristo sin María. Y no hay amén mío sin el de ellos. Y ellos prepararon mi amén para que juntos demos frutos para la gloria del Padre y la salvación de los hombres. Eso es la Iglesia. ¿Cuál es esa expresión que quiero que ustedes la aprendan de memoria? Está en el rito de ordenación de sacerdotes. Cuando el obispo me entregó el copón con las hostias, es un poquito más larga, yo les traigo solo la frase. Nos lo dice el sacerdote, pero yo considero que esto cabe para todo el sacerdocio también, como de los fieles que son ustedes. Considera lo que realizas. ¿Por qué? Porque el pan es puesto en mis manos como sacerdote y el vino. Considera lo que realizas, pero también lo realizas por ser miembro de Cristo. E imita lo que conmemoras, e imita lo que se actualiza. Y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Plan de vida. Considera lo que realizas, imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Celebra con decoro la Santa Misa. Empieza a considerar de qué manera puedes celebrar mejor. Llega a tiempo. Prepara tu alma, vístete con decoro para ella. Guarda en tu ropero 1 o 2 ropitas solo para la misa, vístete bien. Vas al santo sacrificio. Apaga el celular, no lo entres a la misa encendido. No te apures en irte. Procura aprender los cantos. Reza con fuerza y con devoción. Presta atención a lo que se dice, a lo que se canta. Aprovecha los silencios de la liturgia. Celebra con decoro. Y tercero, establece en tu calendario semanal una hora santa en alguna capilla de adoración perpetua. Y a partir de ahora, cada año, dentro de tus libros de lectura espiritual, elige uno sobre la Eucaristía. ¿Sí? Que todos los años lea algo
El consejo es este, no lo pongo acá, pero vieron que se hizo larga esta lección. Paciencia. 3 cosas. Todos los años lee algo sobre la Eucaristía, algo sobre la Virgen y algo sobre la Iglesia o tu vocación laical. Todos los años. Los 3 amores blancos deben ser cultivados: la Eucaristía, la Virgen y la Iglesia, el Papa, ¿no? El Papa, la Iglesia. Pero aquí es como una práctica que incorpores en tu plan de vida para adelante. Bueno, no la hacemos más extensa, ¿no es cierto? Hasta aquí llegamos. Vieron que da para mucho más. Esta lección es demasiado, pero es lo que ustedes hagan ahora, de ahora en más. La lección yo se las dejo allí. Hacemos un canto así, ustedes descansan un poco, ¿les parece? Vamos a cantarle a la Virgencita, ¿sí? Vamos a cantar el número 4. Vamos a hacerlo así. Del cancionero de niños. No lo tienen los adultos, pero bueno, el canto de los niños a mí me gustan más, por eso, como aquí dispongo yo, no tienen mucho para reclamarme, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a hacer el número 4. Es un cantito que lo estamos aprendiendo con los niños y es bueno que lo aprendan para sus niños cuando vayan a rezar con ellos al sagrario, y dice así: vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños, muy contento se pondrá, muy contento se pondrá. No llores, Jesús, no llores, que me vas a hacer llorar, que los niños de este pueblo te queremos consolar, te queremos consolar. Vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños, muy contento se pondrá, muy contento se pondrá. Esta fue la lección de niños anterior, ¿no? La de la Eucaristía. Hoy, para niños, la 31, corresponde a la de la confesión, la reconciliación. La historia es la de Santa Elena. Nuestra patrona está en esta lección, particularmente porque, ¿qué es lo que le debemos a Santa Elena? Si bien ella no murió niña, ¿sí? Pero uno podría decir que a los 78 años, cuando emprendió su camino desde Roma a Jerusalén para buscar la cruz del Señor, aquella audacia develaba un corazón de niña que anhelaba encontrar la cruz de su Señor. Ella va a Jerusalén a buscar la cruz del Señor. Su hijo la apoya con todo lo que materialmente necesitaba y después de mucho esfuerzo encuentran la cruz de nuestro Señor. Y Santa Elena es la que le va a legar a la Iglesia este maravilloso tesoro, esta reliquia. Nosotros en la parroquia tenemos esas 2 pequeñas astillas de la cruz del Señor que hemos de aprender a enseñarles a los niños, valga esta expresión, aprender a enseñarles a visitar y a venerar esas reliquias. Hemos hecho este año el relicario, recuerdan, el 17 de agosto bendijimos ese relicario. Quienes vengan a visitarnos el 8 de diciembre o cuando vengan a Santa Elena, no dejen de venerar también estas reliquias. Están expuestas allí en un relicario. ¿Por qué? Porque Santa Elena es a la que le debemos en la Iglesia el que ella haya encontrado la cruz de nuestro Señor. Un día cuando miren una misa del Santo Padre en la Basílica de San Pedro, ¿sí? El Santo Padre estará así en el altar, a su izquierda, arriba. Una imagen, yo no sé si 4 o 5 metros tendrá, es bastante grande, de Santa Elena, de nuestra patrona. Está allí, en uno de los lugares destacados dentro de la Basílica de San Pedro. Pero esta lección, al mirar la cruz, recuerden que los niños tienen que estar teniendo ya su cruz, armado su pesebre. ¿Sí? La práctica de las 3 Ave Marías cada noche, su examen de conciencia, el misterio del Santo Rosario y la visita al Santísimo. La cruz del Señor nos permite a nosotros comprender lo que podemos nosotros, el sentido del pecado. ¿Qué es el pecado? Es una ofensa al amor de Dios.
El pecado no es una falta a una ley, es una falta a una ley porque es falta al amor de Dios. Todo pecado entraña un rechazo al amor de Dios. Todo pecado entraña un daño a sí mismo, porque es no haber amado, no haber sido más amando. Al ser Dios el ofendido, es Dios el que pone las condiciones para el perdón, no yo. ¿Por qué Dios pone la condición de que yo salga del pecado y doble mis rodillas y pida perdón en el confesionario? Porque Él ha dejado el instrumento, tanto para el bautismo, para la Eucaristía, lo hace también para la confesión. Cristo, Dios es el que establece el modo de reconciliación. Por eso establece lo de la confesión. Le da el poder al sacerdote, para que el sacerdote con sentencia cierta libere de la muerte al pecador. En el confesionario es el único tribunal donde el reo que se acusa es perdonado. ¿Y cómo vamos a ir a confesar con mentira? Enseñarle a los niños que la confesión debe ser íntegra. Los pecados mortales deben ser dichos, todos los que uno recuerde. No he de avergonzarme de confesar lo que no tuve vergüenza de hacer. Porque para Dios ya es visible, pero yo mismo tengo que hacérmelo visible, humillarme frente a ellos, escuchar la sentencia de Dios, que me la da en la iglesia. Como en la iglesia me dio el bautismo, como en la iglesia me dio la confirmación, como en la iglesia me da la Eucaristía. Por eso, esa otra condición que puso Jesús en el Padre Nuestro. Si perdonas, Dios te perdona. Ahora, si no perdonas a tu hermano, ¿qué quieres que Dios te perdone? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Por eso, así como busco el perdón, he de dar el perdón, porque esta es condición para el otro. También eso enseñarlo a los niños. La cruz es un signo de esta reconciliación con Dios y con los hermanos. De ahí el parámetro, el vertical. Me reconcilio con el Padre. Horizontal, me reconcilio con mis hermanos. De ahí la cruz con estos dos palos. Con Dios y con mis hermanos. No puedo decir que amo a Dios a quien no veo si no amo a mi hermano a quien veo. No le puedo pedir a Dios que me perdone si no perdono al que tengo al lado. Y la fórmula de la absolución, que es lo que reza el sacerdote cuando el penitente pide la absolución. Yo les recuerdo rápidamente, si tienen para anotar lo hacen, las 5 partes de una buena confesión. El examen de conciencia, ¿sí? La contrición del pecado, que es materia próxima para la confesión. Si hay confesión del pecado pero no hay dolor, hasta la confesión podría no ser válida. Yo tengo que dolerme del pecado y por lo tanto arrepentirme de él. Si yo no tengo arrepentimiento, no hay confesión válida. Pero además, aun cuando fuera válida, porque hay algo, es poco fructuosa. Examen de conciencia, contrición del pecado. ¿Sí? Confesión íntegra de los pecados mortales. No callar ningún pecado mortal. Propósito de enmienda y cumplir la penitencia. Examen de conciencia, contrición, dolor de los pecados, confesión de todos los pecados mortales, en número si hay más de uno, y los veniales convenientemente. Propósito de enmienda y quinto, cumplir la penitencia para una buena confesión. Allí tienen la oración que la pueden rezar una y otra vez para que escuchen lo que el sacerdote les dice cuando les absuelve. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. ¿Cuánto poder se juega allí? Es más el poder que pone Dios en juego ahí que para crear el mundo o el universo entero. En una sola absolución hay más poder que en el acto creador de Dios. La práctica, las mismas. 3 Ave María, las que ya tenemos, ¿no es cierto? El examen de conciencia, el misterio del rosario. Pero aquí están la visita al Santísimo. Que el niñito bese esa cruz, que si ya tiene la cruz con la que va a hacer la consagración, mejor.
o que la tiene ya en su habitación. Si tiene una grande, pero ya hemos de tener que los niños puedan tener su cruz y besarla cuantas veces puedan en el día y repetir: Jesús me amó y se entregó por mí. Y aquellos niños que ya tengan edad para confesarse, ya tengan conciencia del pecado, pueden confesarse. Y el canto del himno a la Virgen de Fátima, ¿no? Mi amparo a los pueblos habré de prestar, si el Santo Rosario me quieren rezar. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Bueno, muy bien. Y la estación del Vía Crucis es la muerte de Jesús en la cruz. Bueno, ya les queda menos, para escucharme por lo menos. Ánimo, nos queda apenas semanita y casi 2 semanas. Ánimo, para aquellos que no lleguen a consagrarse el 8, ánimo, tranquilos, habrá fecha para hacerlo. Preparémonos bien, ¿sí? Recuerden, el 8 será la celebración, ¿sí? Martes 8, a las 5 de la tarde, ¿sí? Esa es la misa de consagración de niños, renovación y consagración, y de adultos, renovación y consagración, solo para lo de la consagración. Ese horario yo no lo voy a poner en el aviso de los horarios de misa, porque ya con los consagrados ya vamos a hacer muchos, lo suficiente como para cubrir el espacio del templo. A las 5 de la tarde. Les recuerdo, vestidos de blanco, con decoro. Recuerden, nada de transparencias, de escotes, nada de cintitas, nada de pantalones ajustados, con decoro. ¿Sí? La medalla, la cruz, el rosario y la flor. ¿Sí? Esas 4 cosas. La medalla, la cruz, el rosario y una flor. Ya le vamos a explicar bien, ya la semana que viene les voy a enviar la oración de consagración para que ya la tengan todos. Y estos 4 signos ya los voy a explicar la semana próxima. ¿Sí? Si bien ya lo de la cruz y el rosario ya estaría como explicado, y algunas cosas ya las hemos dicho. Para los niños lo mismo, de blanco. Recuerden que tenemos algunas remeras hechas, algunas chombas, algunas remeras, tenemos algunos vestiditos para niñas, pero si ustedes tienen, las niñas, de ser posible, vestiditas de blanco, con un vestido blanco. ¿Sí? Los niños, una camisa blanca o esta chomba blanca que tiene un logo que nosotros hemos confeccionado para nuestros niños consagrados. La cruz, el rosario puesto, la medalla que será bendecida y la flor. Los mismos signos para los niños y para los adultos. Igualmente yo voy a enviar la oración de consagración de niños, ya lo van a recibir también, es un poquito distinta. Van a hacer primero la oración de consagración los niños e inmediatamente después la harán los grandes. El resto de la celebración es idéntica. ¿Sí? Vamos a terminar nuestra lección de hoy para la lección que ustedes tienen que ir haciendo solos. Vamos a cantar el canto número 2 de nuestro cancionero, ¿sí? Ruega al Señor, Madre de Dios y Madre nuestra María, pues en su amor Él te eligió, causa de nuestra alegría, causa de nuestra alegría. Por tu gran sí, Madre de Dios, todos tus hijos cantamos, sierva soy yo, hágase en mí. Gracias María te damos, gracias María te damos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la paz del Señor quede con ustedes.